Una vez más, el partido de Cambio Radical se encuentra en el ojo del huracán. Y adivinen por qué es. Sí, por interesados y acomodados respecto al impuesto saludable que se le impuso a algunas bebidas y comestibles por contener altos azúcares y también grasas y sodio. Pues resulta que dos representantes a la Cámara y un senador por el partido del Cambio Radical debieron haberse declarado impedidos al momento en el que se dieran los debates de este impuesto saludable a las bebidas y comestibles. Ellos son el senador Carlos Abraham Jiménez, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez y el también representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo. Estos tres recibieron grandes sumas de dinero por parte de reconocidas empresas como lo son Bavaria y Postobón. Estas empresas que por supuesto estaban en contra de este impuesto saludable porque evidentemente pues no les convenía. Estos tres, pese a que recibieron estas grandes sumas de dinero, en ningún momento se declararon impedidos para poder votar frente a este nuevo impuesto de las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados. Y por medio de una demanda se declaró que efectivamente estos debieron haberse declarado impedidos para poder votar, puesto que había un posible conflicto de intereses frente a las empresas que les habían dado a ellos dineros y recursos para financiar sus campañas. Cambio Radical, como siempre, no falla. Ellos queriendo salirse por la tangente frente a un proceso democrático en el que debieron haber mostrado completa transparencia al decir que presentaban un conflicto de intereses con estas empresas, pero pues no lo hicieron. Escuchen ustedes esta demanda en la que estos tres congresistas podrían perder su investidura por no ser honestos. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Hace apenas unos minutos fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra tres congresistas. Se trata del senador Carlos Abraham Jiménez, la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez y el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo Correa. La razón es que estos tres legisladores participaron en los debates y votaron sobre la aprobación o puesta en vigencia de los llamados impuestos saludables, a pesar de haber recibido aportes de empresas interesadas en la suerte de esta norma. Los impuestos saludables fueron creados el año pasado mediante una reforma al estatuto tributario que aprobó un impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y otro a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Después surgieron además iniciativas para aplazar la entrada en vigencia de los impuestos saludables. Los aplazamientos significan una demora para la entrada de estos impuestos con las consecuencias negativas para la salud de los consumidores y muy positivas para el bolsillo de reconocidas compañías. Este tributo afecta directamente los intereses de empresas productoras o importadoras de gaseosas o comestibles ultraprocesados. Entre ellos están Bavaria, que tiene entre su objeto social la producción de toda clase de bebidas como refrescos, maltas, refajos, jugos y aguas saborizadas. También Postobón, cuyo objeto social consagra la producción, importación, envase y distribución de gaseosas, refrescos, jugos de fruta y maltas, entre otros. El tema es que para debates y votaciones relacionados con los impuestos saludables no se declaró impedido el senador Carlos Abraham Jiménez, quien de acuerdo con los registros en el Consejo Nacional Electoral recibió donaciones para su campaña de Bavaria por 81 millones de pesos y de Postobón por 45 millones de pesos para un total de 126 millones de pesos. En similar situación está la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez, quien votó para aplazar la entrada en vigencia de los impuestos saludables a pesar de haber recibido tres aportes de Postobón, que suman 70 millones de pesos, y uno de Bavaria por 45 millones de pesos. Es decir, 115 millones de pesos de aportes de interesados para su elección por parte de estas empresas pues que tienen mucho interés en la aprobación o en la demora de esta iniciativa.
El tercer congresista cuya investidura será demandada es el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo Correa de Norte de Santander, quien no se declaró impedido para el trámite a pesar de que le recibió 36 millones de pesos a Bavaria y 90 millones de pesos a Postobón para un total de 126 millones de pesos declarados como aportes o donaciones ante el Consejo Nacional Electoral. La demanda de pérdida de investidura contra los tres legisladores que no manifestaron su impedimento la presentó esta mañana la abogada Jessica Hoyos Morales, presidenta del colectivo José Albert Restrepo, a quien saludamos a esta hora. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Daniel, a usted y a toda la audiencia. Doctora Hoyos, por favor explíquenos brevemente cuál fue la norma que a juicio suyo violaron estos tres congresistas cuya investidura acaba de demandar usted ante el Consejo de Estado. Los tres congresistas no se declararon impedidos, tal como lo señaló una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 302 de 2021, que precisamente declaró inexequible literal del artículo primero de la ley 2003 de 2019 que reformaba la ley quinta del Congreso. Ese artículo el colectivo de abogados lo demandó porque consideraba que no era conflicto de interés debatir proyectos de ley que afectaran directamente o beneficiaran a aquellas industrias o sector económico que les había financiado su campaña electoral. Entonces, la Corte Constitucional unánimemente, 8-0, decidió que efectivamente sí es un conflicto de interés cuando los congresistas participan en debates que puedan beneficiar directa o indirectamente a los donantes de sus campañas. Y en este caso, pues efectivamente estos tres congresistas participaron principalmente, esto fue en un debate del presupuesto general de la Nación, el 18 de octubre del año pasado, en donde pretendían aplazar la entrada en vigencia de los impuestos saludables, es decir, que no entrara en vigencia el año pasado, sino 2 años más tarde. Y pues son unos impuestos que en el país organizaciones de la sociedad civil llevaban más de 7 años intentando que en Colombia por fin se aplicara esta medida, que es una recomendación, entre otras, de la Organización Mundial de la Salud. Y ya como lo señalaste, pues estos tres congresistas recibieron financiación directa tanto de Bavaria como de Postobón, y no declararon su impedimento. Por ello es que interponemos estas demandas de pérdida de investidura, principalmente exigiendo pues el respeto de los principios democráticos. Los congresistas, cuando son elegidos como congresistas, tienen que legislar para todos y para todas, no para el beneficio de los intereses económicos de quienes les beneficiaron sus campañas electorales. Hubo congresistas en la misma situación de ellos, de estos tres legisladores que recibieron donaciones de Bavaria y de Postobón, pero sí declararon su impedimento en las discusiones. Sí, hubo congresistas que en las diferentes discusiones recibieron, incluso por partido, recibieron financiación de estas industrias productoras de bebidas azucaradas y declararon su impedimento. Es decir, se sabía en el Congreso, pero unos lo hicieron y otros no. Estos tres legisladores, el senador Carlos Abraham Jiménez, la representante Adriana Carolina Arbeláez y el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo, tienen algo en común. Los tres son miembros del partido Cambio Radical. ¿En este caso hay alguna consecuencia para esa agrupación política o simplemente serán reemplazados por el siguiente en la lista? Pues la demanda de pérdida de investidura es individual, o sea, nosotros la demanda la estamos haciendo no frente al partido, sino a cada uno. Ya de acuerdo a lo que decía el Consejo de Estado, pues si llega a prosperar, serán reemplazados ellos tres. Ok. Habitualmente, ¿cuánto tiempo se toma el Consejo de Estado para resolver una demanda de pérdida de investidura, doctora Hoyos? Pues Daniel, en términos, dicen que es muy rápido, pero puede demorarse entre 3 a 6 meses, más o menos, es lo que se ha demorado el Consejo de Estado en otras demandas de pérdida de investidura. Es decir, entre 3 y 6 meses sabremos si estos congresistas lo siguen siendo o si pierden su investidura en virtud de haber recibido dinero de empresas interesadas en una norma por la que ellos
discutieron y votaron. Mil gracias a la doctora Jessica Hoyos, presidenta del CAJAR. Desde el año 2015, hace 9 años, el Ministerio de Salud de la época, encabezado por Alejandro Gaviria, había tratado de lograr la aprobación de los impuestos saludables a las gaseosas, otros refrescos y los alimentos ultraprocesados. La norma tuvo un viacrucis de 7 años para su aprobación por cuenta del lobby de las empresas interesadas que tienen verdaderas bancadas congresionales, más firmes y fieles que las de los propios partidos políticos. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias.